En este vídeo vamos a hablar acerca de la información genética. ¿Por qué hay tanta variedad entre los seres humanos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Todos los seres vivos se diferencian por cualidades que los caracterizan y diferencian. Estas características se agrupan en dos grupos: caracteres no heredables y caracteres heredables. Aquellos no heredables no provienen de nuestros progenitores y por tanto no pueden pasar a nuestra descendencia. Serían aquellas operaciones de estética que hacemos para mejorar nuestra imagen, inmunidad ante determinadas enfermedades, etc. Y aquellas características heredables son aquellas que se adquieren de los progenitores y que pueden pasar a la descendencia. Sería el color de nuestros ojos y de nuestro pelo, el tipo del pelo, etc. El conjunto de todas estas características heredables se le denomina información genética, y la información genética de un individuo está contenida en su ADN. Para que esta información genética se exprese, se requiere de otra molécula que es el ARN. Ya hemos nombrado pues a los dos tipos de ácidos nucleicos que existen, el ADN y el ARN. Si analizamos en detalle la estructura de estos ácidos nucleicos, vemos que están formados de nucleótidos. Los nucleótidos serían esas biomoléculas individuales que dan lugar a estos ácidos nucleicos. Y estos nucleótidos están formados a su vez por un grupo fosfato, por un azúcar que puede ser una desoxirribosa o una ribosa. Se denomina desoxirribosa porque aquí, ¿veis?, ha perdido este grupo oxígeno que debería de estar aquí, desoxirribosa. Y también contienen una base nitrogenada, que pueden ser adenina, guanina, citosina, uracilo y timina. Si analizamos en concreto la molécula de ADN y vemos esos nucleótidos que lo van a componer, vemos el ácido fosfórico, el azúcar, que en este caso sería la desoxirribosa porque no tiene aquí ese oxígeno, y las bases nitrogenadas, que para el ADN pueden ser adenina, guanina, citosina y timina. La estructura que tiene el ADN es una estructura de doble hélice. Son dos hebras antiparalelas que están unidas entre sí por enlaces puentes de hidrógeno. De modo que la adenina y la timina siempre van juntas, unidas por dos enlaces puentes de hidrógeno, y la citosina y la guanina siempre están unidas entre sí por tres enlaces puentes de hidrógeno. Estos enlaces puentes de hidrógeno es lo que mantiene unida a estas dos hebras antiparalelas. Y esto es lo que vemos en la imagen siguiente. Timina y adenina unidos por dos puentes de hidrógeno y citosina y guanina siempre unidas por tres enlaces puentes de hidrógeno. Aquí vemos también lo que significa que sean dos hebras antiparalelas. Si vemos, esta hebra sería la hebra molde y tiene una dirección 5', 3', y la hebra complementaria sería antiparalela, o sea, inversa. Empieza en el orden contrario. Empieza en 3' y termina en 5'. Si analizamos las funciones del ADN, tiene tres funciones: el almacenamiento de la información en sus genes, y todo ese conjunto de información, todos esos genes se denominan genoma. También codifica para proteínas, o sea, tiene la información necesaria para la síntesis de proteínas por medio de dos procesos, que es la traducción y a continuación la transcripción. Y la tercera función es la autoduplicación de esta información genética por medio de otro proceso, que es la replicación. Y esta autoduplicación del ADN, que tiene lugar previo a la división celular, es el proceso que permite que se mantenga el número de cromosomas o se mantenga la información genética constante de generación en generación. El otro ácido nucleico que existe es el ARN. El ARN también está compuesto de nucleótidos, pero los nucleótidos ahora van a ser diferentes. Esos nucleótidos contienen el grupo fosfato como en el ADN, sin embargo la pentosa, el azúcar, va a ser distinto, porque en este caso es la ribosa. ¿Veis que contiene aquí el oxígeno que antes no veíamos? Es la ribosa. Y tiene otra diferencia, y es que se sustituye la timina por el uracilo, de modo que en el ADN encontraremos timina y en el ARN esa timina se sustituye por el uracilo, de modo que las bases nitrogenadas que entran a formar parte serían citosina, guanina, adenina y uracilo. Vamos a ver qué tres tipos de ARN existen y por tanto qué función tiene este ADN, cada uno de estos ARNs. Un tipo de ARN es el ARN mensajero. Ese ARN es lineal, se forma a partir del ADN por un proceso que se denomina transcripción, y la función que tiene es que
hay un fragmento de ADN que tiene una información que va a dar lugar a la síntesis de una proteína por medio de este ARN mensajero. De modo que tenemos el ADN, se sintetiza a partir de este ADN un ARN mensajero y este ARN mensajero tiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. Hay otro tipo de ARN que es el ARN de transferencia que también interviene en la síntesis de proteínas y lo que hace es que transporta hasta los ribosomas los aminoácidos que formarán esa proteína. Los aminoácidos son esas biomoléculas individuales que dan lugar a una proteína. Si, por ejemplo, una proteína fuera un collar de perlas, si hiciéramos ese símil, pues cada una de las perlas sería un aminoácido, ¿de acuerdo? Y la unión de todas esas perlas, de todos esos aminoácidos, dan lugar a la biomolécula grande que sería la proteína, nuestro collar de perlas. Y el último tipo de ARN sería el ARN ribosómico, que va a dar lugar o que forma parte de los ribosomas. Ese ARN se asocia con proteínas y da lugar a la formación de los ribosomas, que también intervienen en la síntesis de proteínas.